amigos, es el director hasta ahora del Centro Universitario de Puerto Llano. Sabéis que se iba a hacer allí, pero las circunstancias de la crisis mandan y queremos el centro cerrado. Entonces, bueno, aquí nuestros amigos de Salesianos, con nuestro director, pues nos han acogido muy bien y por eso estamos en este lugar. Yo no quiero enseñarme más, dejo a todo el mundo explicar lo que él pretenda y después inmediatamente ya con Alejandro y con... Bueno, pues en primer lugar, pues pediros disculpas. El objetivo era que estuvierais en el Centro de Estudios Universitarios, además la publicidad la habíamos previsto así y de manera un poco casi sorpresiva esperábamos ha sido el cierre del centro, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos ya hicisteis el primer curso y algunos pues ahora continuáis con este de hornos y bueno, pues dar las gracias en este caso a los salesianos por permitir que lo podamos realizar aquí y bueno, pues únicamente que aprovechéis lo máximo posible igual que hicisteis la otra vez. Entonces os dejamos con Alejandro, que esto es un monstruo en este tipo de cosas. Hombre, aquí está nuestro jefe, el director de los salesianos. Nada, simplemente daros la bienvenida a esta casa. Creo que formación de alguna manera en este momento de crisis pues tiene que ser el protagonista en parte para esta recuperación social y laboral que esperamos. De alguna forma la relación con Julia en estos años de su sesión de Sigma pues ha sido extraordinaria. Muchas de las iniciativas han salido de aquí y algunas se han materializado aquí. Cuando hace unos 10 días cuando llamaban a explicarnos un poco la situación de los locales, le dijimos que sin ningún problema viniera aquí. Así que lo mismo de verdad, muchas gracias también por tomar simplemente a mí, por la confianza en poder levantar el teléfono y abrir las puertas. Para eso estamos y creo que en este momento pues, la coordinación entre instituciones tiene que ser ejemplar para que todas estas cosas se puedan seguir llevando a cabo. Vais a estar aquí unos 10 o 12 días más o menos, pues en lo que os pueda servir el edificio, las instalaciones y las personas que hagamos esto, pues bienvenido sea y bienvenido sea. Estamos ya con Alejandro, que tenéis mucho que ver.